con la clase, mis hermanos. Bueno, vamos a pasar a los ritos de purificación y de sacralización. Eh, la palabra rito no es una palabra eh, realmente en uso, por lo menos no dentro del contexto evangélico, ¿verdad? No propongo que se utilice realmente, pero sí menciono, ¿verdad? Que es el equivalente a ceremonia, nada más. Ujú. Y, y bueno, la religión de Israel refleja, hermanos, que en la mentalidad del israelita había una especie de horror hacia aquello impuro, ¿verdad? Había un horror a la impureza. No sé en qué medida, por ejemplo, el tema del COVID pudiera ser un buen ejemplo para que nosotros pudiéramos dimensionar, ¿verdad? Lo que en la idea del israelita, ¿verdad? Había con respecto a no acercarse a todo aquello que era considerado impuro, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, por ejemplo, quienes tenemos la oportunidad de estar asistiendo ya a reuniones presenciales, no sé si a ustedes les ha pasado, pero acá de repente no sabemos cómo saludarnos, ¿no? O sea, nos dijeron, ya no saludes de mano, saluda con el puño, ¿verdad? O si puedes, nada más saluda de lejitos. Y de repente, pues un hermano da la mano y otro hermano pone el puño acá y ya no sabemos ni cómo saludarnos, ¿no? Y hay hermanos que dicen, mejor así, ¿verdad? Mejor así de lejitos. Porque, bueno, hay como un horror, no hacia la persona, pero sí hacia el hecho de poder contagiarnos de un virus, ¿no? Y yo menciono esto, hermanos, porque en el tema de la impureza para el israelita se vivía algo parecido, ¿sí? Eh, en la clase anterior vimos esto un poquito, no muy profundo, ¿verdad? Pero sí vimos el tema de la pureza y el tema de la impureza. Y bueno, la pureza está asociada con lo santo, con la santidad. Pero cuando en esa impureza hay una mixtura, hay una mezcla, entonces ya se le denomina impuro, ¿verdad? ¿Qué cosas tenían que estar siempre purificadas? Pues el arca de la alianza, las túnicas del sacerdote, eh, había algunos fluidos, por ejemplo, que el simple contacto con ellos ya hacían que las personas fueran impuras, la sangre del parto, ¿verdad? Es decir, también no era un tema el israelita sabía que había momentos en la vida en los que inevitablemente ellos iban a ser considerados impuros y para eso tenían ritos de purificación, ¿sí? Ritos de purificación. Para esta finalidad existían sacrificios, existían abluciones y bueno, cuando hablamos de comprender la hermenéutica de la pureza en esta materia, pues realmente de lo que estamos hablando, ¿verdad? Era de lo que para ellos significaba, ¿verdad? Fíjense, aún en momentos de bendición había impureza. Por ejemplo, eh, aún sin que hubiese alguna falta moral, había esta contaminación ritual, ¿no? El caso de un parto, la Biblia dice claramente, ¿no? Que los hijos son bendición de Jehová en la concepción del Israel del Antiguo Testamento, pero aún en ese momento del parto, eh, pues la sangre, ¿verdad? Era considerada como un factor de impureza, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, ritos de purificación de objetos, que esto no lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? También los objetos podían ser contaminados.
Así que había ritos en los que se purificaban vasijas, se purificaba la ropa, había incluso un ritual, hermanos, un rito especial para, para preparar agua purificadora. A esa agua purificadora se le agregaban cenizas de una vaca, cenizas de un holocausto, ¿verdad? De una vaca roja. ¿Sí? Entonces, bueno, pero también un fuerte tabú era la lepra. Esto lo vemos descrito en Levítico 13 y Levítico 14. Claro que tenemos que entender que cuando la Biblia nos habla de lepra, realmente podía referirse a muchas cosas, ¿sí? A muchas cosas que estaban asociadas con enfermedades de la piel. Así que lo que nos dice Levítico es un poquito limitativo en su diagnóstico, pero hay ritos de purificación, ¿sí? Cuando alguien, eh, por bendición de Dios, era curado de la lepra, para certificar esto, tenía que, tenía que acudir al sacerdote. Leo un comentario, dice mi hermana, a ver, hermano, eso me hace ruido porque siendo algo que Dios permitió pasar en el cuerpo de la mujer y del hombre, los fluidos se consideraban impuros, incluso el mismo acto de dar vida era visto como inmundo. Sí, era, bueno, pues era la idea, ¿no? La concepción que se manejaba. Por eso, en el nuevo pacto muchas cosas quedaron superadas, ¿no? Realmente quedaron superadas. Las mismas relaciones sexuales, de alguna manera, ¿no? También tenían ese factor de impureza, y me refiero a las relaciones dentro del matrimonio, ¿no? Este, Había algunos casos, ¿no? Donde se consideraba que si se hacían en cierto momento, ¿verdad? Donde estaba la menstruación o cosas así, ¿no? Pero era parte de la forma en la que ellos eh, podían, ¿verdad? Comprender bueno, tenían una visión de la vida y de esa manera la podían comprender. Era muy claro, ¿no? La diferenciación entre lo sagrado y lo profano. Entonces, constantemente tienen que estar eh, haciendo rituales, ¿verdad? Siempre buscando la purificación. Ronald de Bo es un biblista eh, muy relevante, y él observa que después del exilio, los judíos se volvieron cada vez más conscientes de la necesidad de pureza, y el miedo a la impureza podría convertirse en una obsesión. Así los autores del código sacerdotal multiplicaron los casos de impureza y prescribieron todos los remedios necesarios. El judaísmo posbíblico fue aún más lejos en la misma dirección, ¿sí? Y, y la realidad, hermanos, es que a pesar de las críticas de Jesús y de Pablo a este respecto, no pocos cristianos continuaron en la misma línea, ¿sí? En el Nuevo Testamento vemos, ¿verdad?, porciones importantes de la Biblia en donde se, se hace una apología por parte de los escritores bíblicos en contra de esta idea de judaización del cristianismo, ¿no? Por ejemplo, Pablo a los Gálatas les dice: Gálatas insensatos, ¿verdad? ¿Quién os ha seducido? Eh, pero me parece que es la nueva versión internacional la que refleja con mayor exactitud el enojo de Pablo, ¿no? En esa frase, porque recordarán ustedes que en el Nuevo Testamento había una facción dentro de la iglesia que pugnaba para que los gentiles, siendo cristianos, también asumieran algunas prácticas rituales del judaísmo, ¿sí?
De hecho, nos relata la escritura que cuando Pablo empieza su ministerio con Timoteo, o más bien cuando Timoteo inicia su ministerio acompañando a Pablo, Pablo lo lleva a circuncidar. Y nos preguntamos, bueno, ¿por qué Pablo hizo tal cosa? Si él fue el principal defensor, ¿verdad?, de que los gentiles no tenían que circuncidarse. Pero bueno, aquí vemos cómo el apóstol Pablo en algunas cosas, él accedía, ¿verdad?, para no tener confrontaciones estériles, ¿sí? Y una de ellas fue en el caso de Timoteo, ¿verdad?, para que Timoteo nadie le pusiera alguna traba. Había esa línea en la iglesia primitiva, judaizante. Hoy día, hermanos, bueno, el tema del judaísmo mesiánico ha tenido sus episodios, ¿no? Pues realmente todo lo judío es como muy atractivo, como muy apasionante, está lleno de mística, suena como muy auténtico, ¿verdad? Y puede llegar a ser seductor en ese sentido, ¿no? Eh, pero no es algo nuevo, es algo que ya ha sucedido. Hubo una exageración, hermanos, en muchos sentidos, hubo una exageración, ¿sí? Respecto a los ritos de consagración, hermanos, tenemos que hablar del tema de la santificación o consagración, y la entendemos como la separación de algo o de alguien por lo santo o lo sagrado. Es decir, consagrar a alguien o consagrar algo significa que a partir de ese momento, a partir de ese rito de consagración, estará eh, al servicio de Dios, como propiedad de Dios. ¿Sí? Eh, menciono algo rápidamente acerca de esto, ¿no? Nosotros tenemos, eh, por ejemplo, una práctica muy hermosa, no sé si en todos los países, pero tenemos lo que es la presentación de niños, ¿sí? Eh, ¿Qué es la presentación de niños? Los padres acuden al templo para suplicar la bendición de Dios en favor del niño o de la niña, ¿verdad? Y generalmente el texto que utilizamos como soporte bíblico para esta práctica es aquel relato en donde Jesucristo es presentado en el templo, ¿verdad? Es presentado Jesús en el templo y bueno, ese es el soporte que nosotros tenemos. Pero no es la única ceremonia que tenemos nosotros de consagración, una ordenación pastoral, la consagración de los siervos, de los líderes, hombres y mujeres que sirven en la iglesia, la consagración de un templo, de un lugar de culto. Bueno, hay muchas cosas, ¿verdad?, que nosotros hemos ido comprendiendo que se puede hacer. Y aquí el tema es, hermanos, que todo aquello que se consagra eh, es así porque a partir de ese momento está separado para el servicio de Dios, para el servicio de las cosas sagradas, para el servicio de las cosas santificadas, ¿sí? Y bueno, en esencia, esto era lo que hacía el pueblo de Israel, ¿verdad? Tenían sus ritos de consagración, ¿sí? ¿Qué consagraban ellos, hermanos? Bueno, pues se consagraban a los sacerdotes, los soldados, hermanos, para la guerra eran santificados también. El botín que se obtenía de una guerra también se consagraba. Este, bueno, la consagración de los sacerdotes se describe en Levítico 8 al 10. Se consagraban los utensilios que se usaban en el templo, hermanos. Un rey era consagrado, era ungido, ¿verdad? Y bueno, la unción era fundamental para el rito de entronización del rey. El rey era el ungido por excelencia, ¿sí?
Se hacían votos, los votos eran formas de consagración y cuando se hacían votos algo se dedicaba a Dios, ¿no? Se dedicaba al diezmo, se dedicaba a una persona. ¿Por qué hacía la gente votos con Dios? Pues lo hacían para fortalecer su vínculo con Él, hermanos. Los votos eran obligatorios, así que era mejor no hacerlos si no se estaba seguro de que se iban a cumplir, ¿verdad? Bueno, fiestas y celebraciones. Por demás está decir, hermanos, que a Israel le gustaban las fiestas. Y bueno, para ellos las mismas eventos naturales las provocaban, ¿verdad? Por ejemplo, el destete de un niño, el matrimonio, el entierro. Bueno, aquí no hablamos propiamente de una fiesta, pero sí estamos hablando de un evento importante, ¿verdad? Esquilar el rebaño. Había ocasiones públicas, como la coronación de un rey, como la victoria en la guerra. La victoria en la guerra se celebraba con canto y baile, hermanos. Y además, hermanos, incluso el ayuno tenía cierto carácter festivo, hermanos. Había peregrinaciones eh, a lugares como Betel, como Silo, que después se incorporaron en el culto único del Templo de Jerusalén. Y bueno, pues todo esto eran fiestas, hermanos, ¿sí? Como podrán ver, ¿verdad? Tenían muchas ocasiones para celebrar, realmente. Los servicios ordinarios del templo, esto ya lo vimos, de hecho lo vimos la clase pasada. Por ejemplo, diariamente se ofrecían en holocausto 2 corderos, pero el sábado había una ofrenda adicional de 2 corderos más, el sacrificio de la luna nueva. Hay festividades muy, muy antiguas. Esta de la luna nueva era muy antigua, hermanos. De hecho, por ejemplo, en el primer libro de Samuel se relata cómo el rey Saúl la celebraba, el rey David también la celebraba, ¿verdad? Y había un calendario religioso, hermanos. Bueno, ya la presentación la tiene mi hermano Abraham, entonces en breve seguramente se va a subir a la plataforma para que ustedes la puedan describir. Estamos más o menos familiarizados con este tipo de calendarios, porque yo recuerdo mucho que había en la iglesia algunos folletos donde se hablaba de la fecha en la que murió el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces teníamos aquí, por ejemplo, en un círculo más pequeño, los meses como los conocemos actualmente nosotros y los meses del calendario hebreo, ¿verdad? Incluso también con el tema de la Cena del Señor, ¿no? También se han utilizado en diversos estudios este tipo de calendario. Más o menos estamos familiarizados, así que ahí pueden ustedes ver. eh, pero Israel, además de los sábados y de las fiestas de las lunas, tiene otro tipo de reuniones, principalmente 3 grandes fiestas anuales de peregrinación, con procesiones y bailes. Bueno, yo me atreví a poner la palabra baile, hermanos, aunque aquí en México, en el contexto evangélico de la iglesia, no es una palabra que usamos. El baile lo asociamos con algo negativo, ¿no? Y a veces habla más de danza, pero siendo honestos, realmente la danza y el baile es el sinónimo, ¿no? Y era lo que había, hermanos. Eran bailes, ¿no? O danzas, como ustedes le quieran llamar. La primera fiesta era la fiesta de los ácimos, ¿verdad? Eh, en Deuteronomio combinado con Pascua y recuerdan la salida de Egipto, hermanos. Tenemos la fiesta de las semanas o de las cosechas o la de las tiendas. Son diferentes nombres, ¿verdad? Dependiendo de la tradición bíblica.
Perdón, es la de las semanas y aparte la fiesta de las tiendas. Son tres, es que está pegadito. Perdón. Y en el calendario religioso hubo otras fiestas, ¿sí? Pero se conservan solamente tres. Una es la fiesta de Purim, que es la de las suertes, cuyo sustento, ¿verdad? Es la historia del libro de Esther. Y tenemos también la fiesta de la dedicación del templo por Judas Macabeo, ¿sí? Pero aquí vemos, eh, bueno, aquí vemos una tabla, la que tienen ustedes a la derecha, y en esta les voy a explicar a lo mejor más a detalle en la próxima clase lo que es la tradición eloísta y yavista, pero ¿de qué se trata esto, hermanos? Bueno, eh, la, el estudio crítico, histórico crítico de la Biblia, menciona, ¿verdad?, que el Pentateuco, ¿verdad?, es una compilación de diferentes escritos. A diferencia de lo que tradicionalmente se ha enseñado, ¿no?, de que el Pentateuco fue escrito por Moisés, eh, bueno, la mayoría de los estudiosos se inclinan, ¿verdad?, por el hecho de que esto no fue así, aunque hay partes que efectivamente se pueden remontar a, a la tradición mosaica. En realidad estamos hablando de dos orígenes diferentes, los cuales se han denominado eloísta y yavista, ¿sí? ¿Por qué razón? Eh, Porque en algunas partes del Pentateuco se utiliza el tetragramatón, que en la versión Reina Valera se traduce como Jehová, o en otras versiones como Yahvé o como el Señor. Y cuando nosotros vemos esos relatos, esos provienen de una fuente, que así se le llama la fuente yavista. Y en otras partes vemos relatos en donde se habla de Dios, ¿sí? De la raíz hebrea El, y esas vienen de la fuente eloísta, son fuentes distintas. Hubo una labor de edición, hermanos, alrededor del siglo V antes de nuestra era, que fue la que dio forma a lo que hoy conocemos como la Torá y bueno, finalmente como lo que es todo el Antiguo Testamento. Y, y bueno, están identificadas qué partes de la Torá pertenecen a una tradición y qué partes pertenecen a otra. Y por eso aquí bueno, en este recuadro, se presenta esto, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de fiestas o las definiciones según la tradición, ¿sí? Por ejemplo, según la tradición eloísta, se había que comparecer 3 veces al año, ¿sí? 3 veces al año. En la yavista y en la deuteronomista no, y bueno, eh, es que no quisiera enredarlos y no quisiera meterme en otra materia también. Por eso eh, metí este recuadro, pero si el hermano Abraham me da permiso de hacer esto, lo voy a hacer. Pero no quiero enredarlos porque esto tiene que ver a lo mejor más con teología del Antiguo Testamento. Así que eh, yo creo que ahorita terminamos aquí la clase y en la siguiente clase lo que voy a retomar va a ser la introducción al sábado, ¿sí? Vamos a dar una pasadita nada más a lo que es el tema del sábado y nos vamos a meter ahora a lo que es la liturgia en el Nuevo Testamento. Pero bueno, vamos a tener espacio para preguntas, hermanos, comentarios, quejas, lo que ustedes quieran. Adelante.
Paz, hermano. Hermano, esas posturas son aceptadas por la Iglesia de Dios, las posturas que nos acaba de decir. Porque también estoy leyendo un material, es de la otra materia, y para mí siento que esas posturas me hacen pensar o me he puesto yo a analizar si había dos dioses. Uno que la tradición, que era el dios Yahvé, y el otro Elohim. Entonces, habían dos dioses, se juntaron. No entiendo ahí, no logro entender qué pasa con eso. Si, cómo se llama Dios, o cuál es su nombre de Dios, o no sé. Gracias, hermana. Por eso no me quería meter en este tema, porque dice el dicho que el pez por su propia boca muere. Y bueno, a lo mejor esto es más de otra materia. Lo que le puedo decir, hermana, es que la Iglesia de Dios no acepta ni rechaza, porque realmente se trata eh, de una comprensión que se tienen de los textos bíblicos desde el ámbito de la ciencia bíblica, ¿no? Desde el ámbito de lo que es el texto, sus formas, su historia, ¿verdad? Por supuesto que no se niega la autoridad divina del texto bíblico, ni que estamos hablando del mismo Dios, pero el tema con esto es que marca una diferencia con una idea tradicional muy arraigada dentro del cristianismo. Y la idea arraigada es que el Pentateuco tuvo un solo autor, que fue Moisés, ¿no? Esa es la idea. Eh, de hecho, las Biblias más antiguas, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene alguna versión Reina Valera del 1909, la que se conoce como la versión antigua, todavía, ¿verdad? Esa versión antigua dice libro primero de Moisés, Génesis, libro segundo de Moisés, Éxodo, así. Ya la versión de 1960 de la Reina Valera, se van a dar cuenta que ya no lo menciona. Simplemente dice Génesis, Éxodo, Levítico y todo. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque realmente desde el punto de vista de la investigación o de las ciencias bíblicas en general, sí se llega a una conclusión de que Moisés no fue el autor del Pentateuco, ¿no? No fue él. Como mencioné, sí hay partes que se remontan o se pueden remontar hasta Moisés, pero no en su totalidad y no en su mayoría, ¿no? Entonces, si no fue Moisés, ¿quién fue? Esa es la siguiente pregunta. Y a esa pregunta se le han puesto nombres, ¿no? Bueno, fue un grupo de escribas que se conocen como los yavistas y otros como los eloístas y así, ¿verdad? Pero definitivamente no estamos hablando de dos dioses, es el mismo Dios, pero son dos fuentes, ¿verdad? Distintas y que convergen en el Pentateuco. Ujú. No me convence, pero bueno, lo voy a estudiar. Por ahí, hace unos meses, nosotros tenemos cursos que nos dan unos teólogos de nuestra iglesia en la zona de líderes, y tengo yo por ahí un curso donde yo he tomado y tengo otras referencias, pero sé que las teorías son solamente teorías, no han sido comprobadas, ¿verdad? Pero bueno, es que surgen muchas preguntas. Yo, en lo personal, me hago preguntas que no embonan con la palabra de Dios, con lo que creemos, y bueno, no sé, ¿verdad? Pero la verdad está muy bien, hermana, lo que usted comenta. Mire, eh, los libros saben más que uno y esto es para todos nosotros. O sea, realmente eh, eh,
ni me crean, o sea, esa es la realidad, pero siempre tenemos que buscar aprender más y los libros saben más que uno, entonces, si algo no queda claro, entonces voy a empezar a buscar, pero efectivamente son teorías, así como usted lo dice, hermano, son teorías, pero también el creer que fue Moisés el escritor es una teoría, también es una teoría. Pero eso es lo que nos lleva a investigar, o sea, uno tiene que investigar eh, y eso no significa que vaya a cambiar nuestra convicción de fe, ¿verdad? Pero mientras más aprendemos, obviamente también significa que otras cosas las desaprendemos. Pero está muy bien, de hecho la Biblia dice, por ejemplo, que Pablo elogiaba mucho a una iglesia porque esa iglesia no se quedaba con lo que les decían, sino que ellos mismos investigaban si así se hicieran las cosas. Así que yo la felicito mucho, hermana Lucy. Adelante con esa labor de seguir investigando. Bueno, ¿alguna otra pregunta, hermanos, respecto a lo que hemos visto hasta ahorita? Dimos un repaso muy amplio, muy general, muy panorámico de lo que fue la liturgia en Israel, ¿verdad? Si bien retomamos algunos elementos de lo que ya habíamos visto, la idea fue tener ya como el mapa completo y ahora vamos a pasar a lo que es el Nuevo Testamento, ¿sí? Bueno, hermano, nada más para mí es como poder mirar cómo hasta ahora todavía hay cosas que nosotros conservamos en esta parte de la liturgia, de los ritos, ¿no? O los rituales que el antiguo Israel practicaba, como lo de las consagraciones, por ejemplo, que todavía es algo que ahora se hace y que por ahí a veces uno, no sé, nada más lo vive por vivirlo sin tomar la conciencia por ahí de la implicación que tenía. El hecho de que un siervo de Dios se ha consagrado, o un hombre se ha consagrado como siervo de Dios, en este caso que eran los sacerdotes, y por ejemplo ahora son los ministros o los diáconos, acá en Argentina que hay diaconisas y demás, la implicancia que tenía, ¿no? Esto, lo que significaba, y que bueno, a veces por ahí uno sentado desde la banca enfrente solo mira y a veces ni entiende lo que pasa, ¿no? A lo largo del tiempo que llevo al lado de mi esposo acompañándolo en su ministerio, me ha tocado ver cómo mucha gente, matrimonios sobre todo, llegan con sus bebés a presentarlo, pero porque saben que se tiene que presentar, pero no saben ni por qué lo tienen que hacer, ¿no? Y creo que así nos pasa muchas veces en muchas cosas. Las hacemos, pero sin saber por qué las hacemos o cuál es el significado que hay de trasfondo. Y creo que eso es importante conocerlo, porque si no, entonces lo que hacemos ni siquiera tiene sentido para nuestra vida. Lo hacemos meramente como eso, como un rito, ¿no? Como algo que se tiene que hacer porque se tiene que hacer y ya está, como un requisito. Y creo que no es así. Esta parte de la liturgia tiene mucho que ver de fondo y pocas veces ahondamos en esas experiencias, en esas vivencias, en esas cosas que practicamos y que por ahí a veces ni sabíamos por qué lo hacíamos. Gracias, hermano. Muy buena la clase, muy entendible. Dios le bendiga. Gracias, hermana Bere. Y sí, hay muchas experiencias. Por ejemplo, el tema de la cena del Señor, hermanos. El tema de la consagración del panásimo y del jugo de uva o del vino, ¿no? Por ejemplo, yo he sabido de muchas prácticas que, que parten de una noción de santidad, pero, pero a lo mejor con, bueno, no sé, con poco sustento, ¿no? Por ejemplo, había hermanos, o hay algunos casos que yo me enteré, de que el pan ácimo que quedaba de la cena del Señor, el pastor lo quemaba por completo. No sé si ustedes habrán escuchado algún caso parecido, pero por lo general siempre queda un poco de pan ácimo, ¿no? Del que se consagra en la cena del Señor. Supe el caso de un pastor que lo quemaba. O sea, él hacía una combinación como de un holocausto, algo así, ¿no? Y él lo quemaba y él sentía que esa era la forma adecuada de hacerlo. Había
Me enteré en otro caso de alguien que lo guardaba y que tenía la intención de que el siguiente año se volviera a utilizar, porque ya estaba consagrado, dice, ya está consagrado, pues había pasado un año, ¿no? Hay ideas, ¿no? Hay quienes les dan a los emblemas cierta característica mágica, hermanos. En algunas congregaciones dicen, a ver, de lo consagrado solamente se le va a dar a los enfermos, ¿sí? ¿Y por qué a los enfermos, hermanos? Claro, porque creían que eso les sanaba. A mí me tocaba, de niña yo me acuerdo que eso pasaba, pastor, perdón que me interrumpa, pero sí es bien Ah, cierto. Guardaban algunos las migas que quedaban en la servilleta para dárselo a algún hermano o hermana enferma porque decían que con eso iban a sanar. Y, o el pastor que guardaba, como decía, y tomaba el todo, comía todo porque decía que no podía dar más de eso que sobró porque era pecado que alguien más lo comiera. Cosas así que uno no entendía de niño. Sí, es cierto. La realidad es que todavía nuestra liturgia, hay detalles como este que todavía no los norma. O sea, nuestra liturgia no te dice, no le dice al pastor qué tienes que hacer con el ácimo o con el jugo que sobra. Obviamente las orientaciones pastorales generalmente son, pues que sea de consumo del pastor. Lo que un servidor hago desde hace tiempo atrás, hermanos, es que no consagro ni todo el jugo, ni consagro todo el ácimo. O sea, consagro lo que se va a ocupar, ¿verdad? En el emblema y que sea suficiente, que no falte. Y de lo no consagrado, con libertad comparto, ¿verdad? Para que no haya esa sensación de por qué no se comparte. Comparto de lo no consagrado. Pero hay hermanos que me dicen, no, hermano, yo quiero de aquel, yo quiero del consagrado. ¿Pero por qué? Porque hay una idea, ¿no? De que está consagrado, de que tiene cierta, este, ¿cómo? Se me fue la palabra, ¿verdad? Pero Como esa, que tiene, esa magia, ¿no? que tiene algo especial, ¿no? O sea, que tú al consumirlo, eso va a ser algo especial para ti, que te va a bendecir. Realmente los emblemas son consagrados para el acto para el que son consagrados. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, son consagrados para la cena del Señor, para eso son consagrados. Pero vamos manejando muchas ideas, ¿no? Y son de las cuestiones que tenemos que ir avanzando también dentro de la iglesia. Bueno, mis hermanos, pues ha sido una bendición para mí saludarles y con el favor del Señor nos estaremos saludando el próximo martes para continuar con la segunda parte de esta clase. Y bueno, deseo que el Señor les bendiga y que pronto tengamos un sábado lleno de bendiciones en las congregaciones en las que cada uno de nosotros servimos. Que Dios les bendiga, hermanos, y paz a vosotros.